En los últimos programas hemos estado hablando acerca del liderazgo como un asunto crucial dentro de las características de una iglesia bíblica. Hoy estaremos hablando acerca del carácter en los siervos de Dios. No se pierda su programa La Verdad Presente en su segunda temporada de las características de una iglesia bíblica. Pablo, bienvenido. Hola Diana, ¿cómo has estado? Muy emocionada de poder continuar hablando acerca de estos temas que han sido tan importantes para la iglesia en este momento. Definitivamente, como tú lo dices, son temas cruciales, importantes y que la iglesia siempre tiene que tener presente si quiere caminar de una manera saludable, una manera espiritual y una manera bíblica. Cuando hablamos de el carácter, el tipo de carácter que deben tener los líderes o los siervos de Dios, ¿a qué haces referencia? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de pastorear o cuidar una iglesia, es un asunto que tiene mucha complejidad y muchas tensiones alrededor. Entonces se requiere que los hombres que asumen este trabajo tengan un carácter equilibrado, sean personas emocionalmente estables y ellas puedan gobernarse a sí mismas para que ellas puedan pastorear la iglesia del Señor. Es muy peligroso y además muy destructivo tener en el ministerio personas que no se dominan, que no dominan sus palabras, que no dominan su carácter, que no dominan sus sentimientos. Ellas pueden ser terremotos en medio de las iglesias y causar mucho mal. Entonces, primera de Timoteo capítulo 3, verso 2, después de decirnos que el siervo de Dios debe ser irreprensible, la anciana, el obispo, que debe ser marido de una sola mujer, hay una serie de atributos que se relacionan a esto. Dice que debe ser sobrio, prudente y decoroso. O sea que el siervo de Dios debe ser una persona emocionalmente balanceada, es una persona que debe ser calmada, debe ser una persona que no es explosiva, debe ser una persona que sabe tratar a los demás, debe ser una persona que controla sus actitudes, sus palabras, y él tiene que ser muy medido porque de alguna manera él mantiene el equilibrio y trae un estado de paz, de tranquilidad, de edificación en medio donde el Señor lo ha puesto. Una persona que no se sabe controlar a sí mismo, una persona que no sabe controlar su carácter, su temperamento, sus palabras, sus emociones, puede ser muy destructiva para la vida de la iglesia. Y hay algo que nosotros hemos estado hablando y en lo cual nosotros a veces nos podemos engañar. Nosotros podemos tener conocimiento teológico y doctrinal y ser personas inmaduras. Nosotros podemos tener un éxito ministerial, tener muchos dones, muchos talentos y ser personas inestables. Entonces ese éxito, esa capacidad o esos dones o esa tal vez que sobresalgo en algunas áreas puede llevarme a pensar que soy una persona madura y eso no siempre es así. Entonces nosotros, a la par de que crecemos en los aspectos espirituales, a la par de lo que crecemos en los aspectos doctrinales, nuestro carácter debe ir de acuerdo al conocimiento, a la revelación que estamos teniendo y a la responsabilidad que asumimos. Entonces una persona emocionalmente inestable, una persona sin un carácter quebrantado, humilde y amoroso, puede ser muy destructivo, puede ser un gran problema para la iglesia. Entonces es muy importante que hablemos del carácter en aquellos que pastorean el rebaño de Dios. Si tú estabas diciendo, puede ser una influencia muy fuerte para la iglesia. ¿Cuál sería, digamos, el resultado de esa influencia teniendo este tipo de carácter que tú estás diciendo, desequilibrado? Sí, cuando tenemos una persona así, generalmente la persona va a tender a pastorear, a edificar la iglesia con el brazo de la carne. Entonces vamos a ver una persona muy rigurosa, vamos a ver una persona que se enseñorea de la grey, vamos a ver una persona que maltrata constantemente a los hermanos y que de alguna manera puede generar un color en el ambiente de la iglesia de secta. Porque si tú recuerdas, una de las cosas que decíamos de las sectas es que ellas
tienden a girar en torno al dominio absoluto de sus líderes. Y hay iglesias que por el mal carácter de los que pastorean pueden volverse muy sectarias y estas personas pueden volverse muy dominantes. ¿Sabes que el Nuevo Testamento nos da el ejemplo de una persona que tenía este tipo de carácter? Hay en Tercera de Juan, en el versículo 9, Juan dice así, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, cuando hay una persona con un carácter así dominante, cuando hay una persona con un carácter que quiere enseñorearse de los hermanos, que prohíbe, que manda, que amenaza, que atemoriza a las personas por causa de su carácter, él está volviendo esa iglesia una secta personal. Entonces todo gira en torno a él, todo gira en torno a su personalidad, y él hace un palco para gloria suya en medio de los santos. Y eso es muy, muy nocivo para la vida saludable de una iglesia en un lugar. Entonces el espíritu de Diótrefes, el espíritu del hombre en la carne, sirviendo, sin un carácter equilibrado, sin un carácter quebrantado, emocionalmente inestable, hace que esta persona sea muy destructiva para la vida de la iglesia. Entonces los siervos de Dios tienen que tener un carácter que ha sido molido por Dios, un carácter que ha sido quebrantado, un carácter que ha sido probado en el desierto, las experiencias, y eso es muy importante en relación a lo que estamos hablando hoy. Una iglesia puede volverse, aún con buena doctrina, una secta si sus líderes se enseñorean de ella y la llevan a girar en torno a ellos y no en torno a Jesucristo. ¿Y qué debería hacerse con este tipo de personas? Bueno, una persona que no ha sido quebrantada, que emocionalmente no es estable, que es irritable, que es emocional, que no es una persona asequible, sino que es dura de corazón, no debería estar pastoreando la iglesia. Esa persona, aunque sea un hermano, debería estar siendo pastoreada y no estar pastoreando a otros. Esa persona debería ser cuidada y no debería estar cuidando a otros. Entonces definitivamente las personas, como venimos diciendo, que no tienen el carácter que corresponde a Cristo, no deberían estar sirviendo en la iglesia. Y eso ya nos genera una alarma y una alerta a nosotros. Alguien decía que aún las mismas iglesias, cuando tienen el deseo de promover el ministerio de algún individuo entre ellos, enviarlos a un seminario a prepararse o impulsarlo a que tome la decisión de servir a Dios, deben examinar qué tipo de carácter tiene esta persona, porque muchas veces nosotros propiciamos y estimulamos personas que no están en la madurez o con el carácter necesario para servir. Entonces nosotros deberíamos tener ciertos principios como los que vamos a hablar hoy a la hora de escoger a aquellas personas que han de servir, a la hora de escoger a quienes debemos delegar el ministerio, a la hora de involucrar a ciertas personas. Tal vez es uno de los artes más importantes que deben tener los miembros maduros de la iglesia o las personas que ya sirven en la iglesia, y las mismas iglesias, la capacidad de reconocer qué dones, qué talentos y qué carácter tienen las personas, si están en la condición de servir o no. Hace poco trataba con una iglesia donde se hablaba de una persona que está sirviendo pero está causando muchos problemas, y una de las cosas que teníamos que admitir con las personas que estábamos hablando era que era responsabilidad de nosotros no haber velado en el carácter de este tipo de personas, porque al no tener madurez, al no tener cierta humildad, al no tener cierta sobriedad y dominio propio, cuando exponemos al ministerio a una persona así, ella va a causar mucho mal, como ya estaba sucediendo. Entonces muchas veces nosotros tenemos que reconocer que no hemos tenido los criterios suficientes de la palabra para encargar ciertos trabajos, y esos trabajos han caído en personas que no tienen el suficiente carácter para servir, y a veces tienen dones. Es como a veces la mujer de Proverbios, que es comparada con un puerco que en su nariz tiene una joya, y dice que es la mujer hermosa pero que no tiene prudencia y sabiduría. Y así hay hombres que tienen muchos dones, muchas capacidades, pero si no tienen un carácter
transformado a la imagen de Cristo, no tienen un carácter que corresponda al llamamiento que tienen, ellos van a causar muchos problemas. Entonces es muy importante que tratemos este asunto en todo lo que venimos hablando como una característica necesaria para el ministerio y para tener una armonía en la vida de iglesia. Sí, siento que el Señor viene en un tiempo en donde nos está dando bastante luz acerca de todos estos asuntos que de alguna manera no fueron tocadas desde el púlpito y que hoy estamos recogiendo pues el resultado de no haber entendido esto antes. Vamos a hacer una corta pausa y ustedes por favor no se muevan, sigan escribiendo al correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o síganos por redes sociales en Facebook e Instagram. No se muevan, ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿y cuáles son los síntomas que puede percibir una persona al estar caminando por esta senda? Sí, bueno, la persona y también los miembros de la iglesia también pueden distinguirlos. Como leíamos ahí el pasaje de tercera de Juan, versículo 9, a este tipo de personas que se les ha subido los humos, a este tipo de personas que les ha causado malestar el liderazgo o el servicio en la iglesia, se les nota porque ellos siempre quieren tener el primer lugar. Ellos usan su servicio, su ministerio como un palco de promoción propia, ¿sí? Como un escenario donde las luces apuntan solo a ellos y ellos son los actores principales. Ellos sienten envidia a los demás. Cualquier persona que de alguna manera pudiera servir de la manera que él sirve, ocupar un liderazgo con él, va a ser una amenaza para él. Entonces la primera característica de este tipo de personas es que esas personas tienden a enseñorearse, como veníamos diciendo ahora, y tienden a girar en torno a sí mismas. Y eso hace que su ministerio tenga ese color. Como decía Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, dice que se levantarían hombres perversos que arrastrarían a los hombres tras sí. Entonces, cuando nosotros no llevamos las personas a Jesucristo, a honrar, a amar, a servir a Jesucristo, sino las estamos llevando a nosotros mismos, estamos generando una idolatría muy peligrosa y que manifiesta que somos personas que no hemos sido quebrantadas. Manifiesta que somos personas que tenemos intereses personales y no nos interesa la gloria de Dios y el reino de Jesucristo. Entonces, este tipo de personas, por un lado, se promociona. Y en el mismo pasaje nos dice que él prohibía a los santos recibir a aquellos que enviaban los apóstoles. Entonces ese tipo de personas quieren tener exclusividad ministerial y restringen a los miembros de la iglesia para que solo giren en torno a ellos. Entonces prohíben que las personas lean literatura de otros autores, prohíben que escuchen el ministerio la palabra de otros predicadores, prohíben que sus miembros asistan a otros eventos donde se van a exponer al ministerio de otras personas. Entonces generan un pastorado exclusivista, generan un pastorado donde se enseñorean de las personas y crean un tipo hasta de doctrinas donde es un irrespeto que los miembros de la iglesia puedan disfrutar del ministerio de otras personas. Entonces se crea dependencia, a veces por temor, se crea obediencia pero impuesta, y esas son características muy peligrosas en cuanto al ministerio. Pablo decía que era destructivo cuando nosotros hacíamos que los miembros de la iglesia giraran en torno a nosotros. Y cuando hay una amenaza a eso, cuando tal vez las personas le contradicen, tal vez cuando las personas les confrontan, generalmente esas personas se vuelven sus enemigos y generalmente este tipo de personas son muy perseguidoras, ¿sí? Como dice acá, expulsan a gente de la iglesia simplemente porque están recibiendo a otros, expulsan a gente de la iglesia simplemente porque les están criticando, expulsan a gente de la iglesia simplemente porque les están cuestionando. Entonces ellos son demasiado autoritarios e imponentes en cuanto a su autoridad.
Entonces eso es muy peligroso. Ahora, una característica que también genera ese tipo de problemas en la iglesia es el tipo de pastorado actual que nosotros tenemos en medio del cristianismo. La figura de un pastor único, la figura de un pastor principal, la figura de un pastor presidente no es una figura bíblica en las Escrituras. Siempre que encontramos el término pastores es en plural. Siempre que encontramos el término ancianos, obispos, que son aquellas personas que tienen el trabajo de pastorear la iglesia, siempre la Biblia lo habla en plural. ¿Para qué? Para librarnos de ese tipo de problemas, porque cuando tenemos varios ancianos o varios pastores, se crea un ambiente de comunión, de sujeción mutua, de respeto, y se quita de la iglesia la figura predominante y la figura absolutista que puede gobernar a todos los santos. Entonces, ese tipo de pastor único o principal hace que haya mucha responsabilidad sobre la espalda de estos hombres, y muchas veces tanta responsabilidad y ser tan visible a los demás hace que ellos caigan en peligros, como el peligro de enseñorearse del pueblo de Dios y tratarlo con rudeza o con fuerza. Cuando la Biblia nos habla que nosotros, en vez de enseñorearnos de la grey, debemos servirles con nuestro ejemplo. Entonces, esas son características. Es muy solitario, las personas giran en torno a él impositivamente y no comparte el ministerio con otras personas, sino es un ministerio exclusivo. Y si hay otras personas sirviendo con él, él es la cabeza. Cuando en la Biblia siempre se nos muestra que la cabeza del pueblo de Dios es Jesucristo, los demás somos siervos. Ahora, también es muy importante cómo reaccionamos ante la crítica y la oposición. Como decíamos ahora, cuando este tipo de personas se enfrentan crítica o oposición, generalmente se vuelven perseguidores de aquellos que le estén manifestando la crítica, aunque sea una crítica constructiva. Entonces, nada prueba más nuestro corazón que la crítica. Nada nos manifiesta más si somos personas orgullosas que cuando somos criticados. Entonces nosotros debemos aprender a manejar la crítica, pero este tipo de personas generan odio, generan rencor, generan una exposición pública de ese tipo de personas, generan que las demás personas las estigmaticen cuando son criticados. Eso ya es un síntoma de que estamos caminando por el camino de Diótrefes, por el espíritu de Diótrefes, y que no hemos aprendido humildad y mansedumbre, porque todos vamos a ser criticados, hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal. Todos vamos a ser criticados y vamos a sufrir cierto tipo de oposición, pero ¿cómo la vamos a enfrentar? Pablo decía que aún aquellos que se oponen a la doctrina verdadera, nosotros deberíamos enseñarles y corregirles con un espíritu de mansedumbre. Entonces, cuando manifestamos odio, manifestamos rencor, rabia y dureza y un espíritu carnal cuando tratamos con la iglesia, eso manifiesta que nuestro carácter no ha sido formado y que no deberíamos estar ocupando una posición de liderazgo, de servicio en medio de la crítica. A mí me pareció muy importante como Samuel Wengler, que era un líder del movimiento de restauración en el Ejército de Salvación, él una vez lo criticaron y él, la manera que respondió ante la persona que lo estaba criticando fuertemente era que le agradecía por sus críticas y que le pedía de todo corazón que orara por él para que el Señor le ayudara. Entonces él mismo decía en otro lugar que las críticas siempre le llevaban a un autoexamen y a restablecer su comunión con Jesucristo para crecer en aquellas áreas que las personas les estaban mostrando que estaba siendo deficiente. Entonces a veces Dios usa la crítica en el camino de nuestro ministerio como alertas, como señales de cosas que tal vez pueden estar sucediendo y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, en vez de odiar y perseguir a las personas que tal vez no están de acuerdo con nosotros, deberíamos examinar si tal vez Dios nos está hablando a través de ellas. Y otro síntoma que generalmente acompaña a las personas que tienen este tipo de carácter no quebrantado y este espíritu de Diótrefes es que ellas no tienen amigos alrededor. Ellas no tienen hermanos, ellos solo tienen súbditos, ellos solo tienen siervos, ellos solo tienen
personas sobre las cuales ellos gobiernan, pero generalmente no hay una relación pura de compañerismo cristiano, sino muchas veces lo que hay es temor. Sirven al pastor por miedo, sirven al pastor por obediencia, sirven al pastor, pero no porque amen al pastor, sino porque tienen miedo del pastor. Y eso es un síntoma tremendamente contrario al Espíritu de Cristo, que llamó a sus mismos discípulos, aunque Él era el Señor y ellos siervos, les llamó amigos. Entonces nosotros, en vez de esperar que las personas nos obedezcan impositivamente, nosotros debemos buscar ganarnos el corazón de ellas a través del amor, del servicio y del ejemplo. Entonces estos son síntomas que generalmente acompañan el corazón de una persona que no ha sido quebrantado, el corazón de una persona que manifiesta el espíritu de Diótrefes, que quiere tener el primer lugar y que lo defiende a toda costa. No importa que en ese camino maltrate y destruya a muchos miembros a los cuales él pastorea y sirve. Bueno, ya hablamos de lo negativo y asumo que varias de las personas que nos están escuchando dirán, entonces, ¿cuál es el modelo de liderazgo que debería haber en la iglesia? Sí, el modelo de liderazgo que nosotros debemos tener es la autoridad adquirida. Un famoso psicólogo, Erich Fromm, él decía que existen dos tipos de liderazgo: la autoridad impuesta y la autoridad adquirida. Entonces la autoridad impuesta es ese tipo de autoritarismo religioso que se enseñorea a los demás, lo que la Biblia condena, porque dice que nosotros no debemos enseñorearnos ni usar la fuerza en medio de nuestro ministerio. Y está la autoridad adquirida, que es la que Jesús enseñó. ¿Cuál es la autoridad adquirida? La que es fruto del sacrificio y del servicio, que eran cosas que hablábamos la vez pasada. El Señor nos enseña que si nosotros queremos servir en su iglesia, nosotros debemos ser los que nos pongamos la toalla y sirvamos. Y ese servicio, ese sacrificio, ese amor genera un respeto, genera una admiración, genera un reconocimiento en las personas que están a nuestro alrededor. Una autoridad impuesta y por miedo no es una autoridad cristiana, es una autoridad en la carne que no tiene ningún tipo de valor. La autoridad verdadera es fruto del sacrificio, fruto del servicio y fruto de la entrega que nosotros manifestamos como siervos de Dios y como siervos de la iglesia de Dios. De Spurgeon decían en una de sus autobiografías que él ejercía una autoridad muy visible, pero que no era una autoridad que se mantenía de una manera intencional, sino que simplemente su ministerio, la gloria de su ministerio, hacía que las personas le respetaran y le siguieran. Y eso es muy importante. También se dice de William Carey, que tal vez ha sido uno de los grandes líderes de la historia de las misiones en la era cristiana, y se decía que él era todo un diplomático, que él podía hacer que todos le obedecieran sin que se dieran cuenta que le estaban obedeciendo. Entonces eran hombres que por su encargo espiritual, hombres que por su madurez, por su liderazgo y por la gloria que acompañaba en sus ministerios, las personas respetaban su autoridad. Entonces es muy interesante. También en la Biblia tenemos, por ejemplo, el liderazgo de David. David llegó a componer un ejército de hombres que estaban dispuestos a morir por él. Una sola palabra de David, un solo deseo de David, ellos estaban dispuestos a cumplirlo. ¿Por qué? Porque el ministerio de David, el servicio de David, el corazón de David generaba espontáneamente en su ejército una fidelidad absoluta, y eso es tremendamente importante. Alguien también, hablando de Pablo, llegaba a decir que Pablo expuso a sus compañeros ministeriales a cárceles, a persecuciones, a apedreamiento, a cuestionamientos, al odio de los religiosos, y ellos eran tan fieles a Pablo que el ministerio de Pablo era reconocido por sus compañeros, que no eran siervos de él, sino que él consideraba amigos, hermanos, hijos en la fe. Entonces, siempre que hay un liderazgo genuino, donde hay sacrificio, donde hay amor y donde Dios está involucrado, las personas van a reconocerlo y las personas van a respetarlo. La autoridad impuesta en la carne por mí no tiene nada que ver con el Espíritu de Cristo ni con la gloria de Dios. Cuando vemos eso, estamos viendo a un líder que probablemente Dios no le colocó en ese lugar. Sí, aparte hablaste del amor, de la influencia que tiene
por el buen testimonio, porque eran líderes, porque iban adelante. ¿Qué otra cosa debería cultivar estos líderes para impactar en la vida de los hermanos, de la iglesia, de los otros que también están en el ministerio? Bueno, hay algo que decían de Jesucristo, que después de él haber resucitado, lo único que a él le importó mostrar fueron sus cicatrices. Entonces, el sufrimiento, el trabajo, el sacrificio, la abnegación, la disposición a morir, la disposición a sacrificarse, la disposición a sufrir por el asunto también genera mucho respeto en aquellos que están trabajando en la causa del Señor. También Pablo le decía a los Gálatas que él llevaba en su cuerpo las cicatrices de Cristo y por ende ellos deberían respetar el ministerio que Dios le había encomendado. Entonces nosotros debemos tener una disposición a sufrir, a morir por esta causa, y siempre el heroísmo santo, siempre el sacrificio santo genera respeto y genera el despertar de que otras personas caminen por ese camino. Siempre los líderes sufridos que han vivido con amor sacrificial han traído impacto sobre su generación. Y una cosa que tiene que aprender todo hermano que es involucrado al ministerio, que tiene que ver mucho con lo que estamos hoy, es que las personas tienen que aprender a tener tacto con los demás, porque cuando hablamos del ministerio no estamos edificando una casa, no estamos edificando un templo como lo hacían antiguamente de piedras, sino estamos tratando con personas que tienen sentimientos, personas que tienen una personalidad, personas que tienen la imagen de Dios y que deben ser amadas y servidas con el tacto suficiente para no estropear la obra que Dios está haciendo. Entonces todos nosotros deberíamos orar a Dios para que nos dé el tacto para edificar y no destruir, el tacto para amar y no odiar, el tacto para servir y no exigir de los demás. Entonces hay algo que todo siervo de Dios necesita tener, y es el amor de Cristo para poder servir a los demás. Nosotros podemos hacer tanto daño con nuestras palabras, nosotros podemos hacer tanto daño con nuestras actitudes cuando ellas no han sido barnizadas o pulidas por el amor de Cristo. Entonces nosotros deberíamos rogar altas dosis de tacto espiritual y de amor y de prudencia para tratar con aquellos que el Señor nos puso a cuidar. Jesús dijo un día que hay de aquel que hace tropezar a uno de sus pequeños. Y Pablo dice que aquel que destruya el templo de Dios, el cual somos nosotros, Dios le destruirá. Entonces es un asunto muy serio cuando nosotros, en vez de amar, cuidar, sanar, restaurar, lo que hacemos es destruir, lo que hacemos es dañar, lo que hacemos es causar tropiezo en aquellas personas que Dios nos ha puesto a cuidar. Ay de nosotros si estamos por ese camino, y ojalá las personas que están viendo y que tal vez han de alguna manera percibido esos síntomas en su corazón, en su carácter, en su trato, en el servicio a Dios y a los demás, ojalá puedan considerar esto que estamos hablando, que es muy serio, y volver en el camino del arrepentimiento a Dios para que Dios les ayude y podamos aprender de Cristo, que era manso y humilde de corazón. Que Él venía a ir a servir. Nosotros vemos que Él siempre estaba sirviendo. Así es. Y los demás lo seguían era porque Él les estaba sirviendo, les lavaba los pies. Le dijo incluso que el mayor sería el que sirva. Así es. El que quiera ser el mayor debía servir. Vamos a hacer una corta pausa, por favor no te muevas. Síganos por favor en redes sociales o siga escribiendo en nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, es un desafío grande el que tienen estos líderes al pastorear. Tomar decisiones, estar pendiente de los hermanos, ver que todo esté funcionando. ¿Qué otro consejo tendrías para darles a todos aquellos que están en ese lugar de servicio? Bueno, cosas que ya hemos venido hablando, pero que siempre es bueno recordarlas. Nosotros deberíamos tener un fuerte compromiso con las Escrituras. Quiere decir que si yo amo las Escrituras, yo estoy volviendo constantemente a ellas, ellas me van a dar la sabiduría, el entendimiento, la gracia de Dios para yo poder lidiar con todas estas muchas responsabilidades que tengo que hacer. Yo no puedo edificar la iglesia a mi manera, ni con mis fuerzas, ni con mis intenciones, por más buenas que sean. Yo tengo que tener un fuerte fundamento bíblico para no ofrecer fuego extraño en el altar de Dios.
Entonces todas mis decisiones, mi manera de cómo conducirme en la iglesia está moldeada y regulada por las Escrituras. Si yo amo las Escrituras, yo voy a ser confrontado constantemente por ellas y ellas van a regularme en relación a cómo debo ejercer mi ministerio. Y cosas que decíamos la vez pasada, es muy bueno que nosotros que somos llamados al ministerio podamos leer mucha literatura que tenga que ver con cómo pastorear la iglesia del Señor, el carácter de los siervos de Dios. Hay libros muy buenos que nos pueden ayudar y que son lecciones que han aprendido otros que ya caminaron este camino y que pueden ser muy importantes para nosotros. Y eso es muy importante, la doctrina, la palabra, eso me va a regular en cuanto a mi servicio y va a ayudarme mucho en el crecimiento espiritual y tratar con mi carácter. Lo segundo que nosotros deberíamos hacer en el lugar donde Dios nos ha puesto es crear un ambiente de reciprocidad ministerial. Hay personas que van por un camino muy peligroso y cada vez se hace más peligroso porque cada vez son más solitarias. En cambio, si nosotros somos sabios, vamos a crear puentes para que las personas puedan acercarse a nosotros y tener una retroalimentación de lo que nosotros estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Muchas veces nosotros creemos que tenemos las mejores ideas y vamos por el camino correcto, pero nos damos cuenta que en medio de la consejería y el compañerismo con aquellos que estamos sirviendo, estábamos teniendo ideas totalmente tontas y totalmente equivocadas. Y esa reciprocidad, esa comunión, ese compañerismo en torno al ministerio es muy bueno tener pares en la iglesia. Nosotros no somos los principales, nosotros deberíamos tener un ministerio compartido con otros hombres en medio nuestro. Y debe haber reciprocidad, debe haber sinceridad, debe haber la capacidad de poder escuchar a los demás, recibir críticas y también ayudar a crecer a los demás. Cuando no hay este ambiente es muy fácil que las personas se enorgullezcan y que las personas causen problemas en la misma iglesia, ¿sí? Personas con las que sintamos lo mismo, pensemos lo mismo, nos alentemos, nos consolemos y también tengamos la capacidad de regularnos. Nosotros necesitamos personas a quien rendir cuentas, que nos regulen en el ambiente donde servimos, personas sinceras a las que ellas noten que nos importa lo que ellos piensan y que queremos que ellas también contribuyan en el crecimiento de nosotros. El orgullo nos aísla. La humildad hace que podamos ser sumisos los unos a los otros. Y ese es el camino correcto, porque Dios aborrece y está en contra del orgulloso, pero le da gracia a los humildes. Ahora, además de tener pares, nosotros deberíamos tener personas de mayor experiencia, personas mayores que tengan más bagaje en el ministerio y más experiencia que nos puedan aconsejar. Nosotros deberíamos buscar a los sabios, porque el que camina entre sabios será sabio. Nosotros deberíamos buscar el consejo de personas que sus consejos nos pueden librar de errores o de problemas que tal vez ellos ya vivieron y que nosotros podríamos evitar con un consejo sabio. Yo a veces, viajando y visitando algunas iglesias, puedo percibir las ideas tan absurdas que tienen algunos líderes, las equivocaciones tan evidentes, la falta de sabiduría y entendimiento en asuntos tan sencillos que un simple consejo los libraría de ese camino. Pero a veces las personas son tan orgullosas que no tienen a quien pedir consejo. Las personas son tan orgullosas que no quieren escuchar a otros. Las personas son tan orgullosas que se ensimisman en sus propios razonamientos y pensamientos y por eso muchas veces causan unos problemas tremendos. Entonces, confiar en nuestra sabiduría y en nuestra prudencia no es sabio. En la multitud de consejeros hay sabiduría, hay victoria, hay edificación. Entonces nosotros sí deberíamos tener personas a las cuales podamos consultar, a las cuales podamos pedir consejería. Y claro que debemos aprender como aquel rey, no a consultar a los jóvenes, sino a consultar a los ancianos, a los que nos llevan ventaja en la fe, a los que nos llevan años de experiencia. Y eso puede ser muy útil, muy bueno para que no cometamos errores, para que no cometamos torpezas en la dirección del trabajo que el Señor nos ha encomendado.
No podemos ignorar la sabiduría que Dios le ha dado a su cuerpo y a aquellos hombres que nos han precedido. Y como decía ahorita, pues también la literatura y todo eso, cuando yo no tengo ciertas personas, hay muchos hermanos de mucha experiencia que han escrito grandes libros que nos pueden ayudar en este camino y podemos aprender de ellos. Y otra cosa que nosotros debemos saber, especialmente cuando queremos tratar problemas, asuntos de disciplina, que tal vez una de las cosas que tiene más dificultad en el ministerio, es que nosotros deberíamos tener ciertos principios. El hermano Oswald Chambers, en el libro que ya recomendamos en un programa anterior, Liderazgo Espiritual, él dice 5 puntos que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando vamos a tratar una disciplina o un problema en la iglesia. El primero, él dice que nosotros debemos hacer una investigación diligente para ser imparciales en los asuntos. El segundo es que nosotros deberíamos considerar el beneficio general de la iglesia y también particular si es de una persona que vamos a tratar. También él dice que todo debería hacerse en un espíritu de amor, de misericordia y de consideración hacia aquel que vamos a tratar o hacia la situación que vamos a enfrentar. Y que siempre debemos buscar restauración y de edificación cuando estamos tratando un asunto. Y por último, él dice que debemos orar constantemente para que Dios tenga misericordia y nos ayude en esto. Entonces, estos principios son muy importantes también cuando somos llamados a tomar decisiones, cuando somos llamados a tratar problemas, cuando somos llamados a enfrentar dificultades en medio de nuestro servicio en la casa de Dios. Sí. Me quedé pensando también en que cuando decías del ejemplo del pasaje que decía que consultaban a los jóvenes, ¿cuál es el mayor peligro que puede enfrentar un líder en torno a lo que estamos hablando? Yo pienso que el mayor problema y mal que puede tener una persona en el servicio, que nos aqueja a todos y es una tentación para todos, es el orgullo. Miguel Núñez decía que los pastores o aquellos que sirven en la casa de Dios se vuelven de alguna manera el centro de atención. Ellos predican, ellos dan consejería. Las personas, como decíamos ahora, tienden a admirarlos, tienden a respetarlos, a veces hasta desmedidamente. Entonces existe muy fácilmente el riesgo de enorgullecernos. Existe muy fácilmente el riesgo de pensar que somos superiores a los demás. Existe el riesgo de creernos mejores que los demás. Entonces tal vez el más grande peligro que la persona tiene en cuanto al ministerio es el peligro del orgullo espiritual. Y la Biblia nos muestra el ejemplo de muchos grandes hombres de Dios que naufragaron siendo grandes siervos de Dios. Moisés, David, Salomón. Entonces nosotros tenemos una gran evidencia bíblica de que ese peligro aqueja a todos los hombres y que es muy de nosotros. Entonces debemos guardarnos del orgullo, guardarnos de la arrogancia, guardarnos de la altivez, guardarnos de querer ocupar el lugar que le corresponde a Cristo en medio de la casa de Dios. Entonces, a veces gracias a Dios por la crítica, a veces gracias a Dios por el rechazo, gracias a Dios a veces por el desierto, por los sufrimientos, porque eso de alguna manera nos regula y nos mantiene en un espíritu de humildad. Si nosotros somos sinceros, nosotros debemos reconocer que el hacha por sí misma no puede gloriarse en cortar árboles, porque se fue la mano de aquel que sostuvo el hacha la que hizo el trabajo. Entonces nosotros debemos reconocer como aquellos hombres que decían realmente: ay de mí que soy un pecador. Todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho por gracia, por misericordia y para gloria de su nombre. A Augusto Nicodemo le hacían una entrevista en un canal de televisión brasilero y le preguntaban que él cómo hacía para mantenerse humilde ante tantas responsabilidades y ante tanto reconocimiento del pueblo cristiano en la nación. Él llegaba y decía: Dios sabe cómo fácilmente Él me recuerda cuán débil y cuán pecador soy. Y al recordar yo cuán débil y pecador soy, trato de no embriagarme con lo que dicen los hombres que no me conocen plenamente, porque si ellos me conocieran plenamente como yo soy, entonces no habrían aplausos, sino habría un reconocimiento especialmente a la gracia de Dios. Alguien usaba un ejemplo de un profeta musulmán que él acostumbraba a cubrirse el rostro para que la gente no lo adulara y no lo siguiera. Y por muchos años él vivió con el rostro cubierto hasta que un día se le quitó la capa que se ponía en su rostro. Y todos se dieron cuenta que era un hombre feo,
visco, malacaroso, y que él solo se ponía la capa para cubrir su fealdad. Entonces nosotros podemos servir a Dios, pero detrás de todo lo que hacemos, si nosotros nos quitáramos la capa que cubre nuestro rostro, la gente se daría cuenta que somos feos. La gente se daría cuenta que somos pecadores. La gente se daría cuenta que somos viscos. Que todo lo que ven en nosotros, que todo lo que hemos podido hacer ha sido la gracia de Dios. Más en nosotros mismos solo se encuentra debilidad, maldad, que ha sido recubierto por una gran vestidura que es la vestidura y la gracia de Cristo. Entonces Dios, como decía nuestro hermano, sabe mantener a aquellos que son humildes y tienen un buen corazón delante de Él. El Señor nos guarde de la arrogancia, el Señor nos guarde de los aplausos. Alguien decía creo que era Joe Whitfield, que él cuando fue joven, comenzando su ministerio, recibió mucha crítica. Él decía que sentía aborrecimiento ante la persecución y la calumnia que se hacía acerca de él. Pero en la medida que fue creciendo su ministerio se volvió muy famoso. Entonces la gente lo adulaba, la gente lo aplaudía porque era un hombre usado por Dios. Y Joe Whitfield escribe al final de su vida que el reconocimiento de las personas le producía náuseas, que le producía un malestar. Y le preguntaban por qué. Él decía, porque la gente no conoce quién es Joe Whitfield. Entonces es un engaño a veces adular a un hombre que es un pecador. En últimas, el que siempre se lleva la gloria, en últimas, el que siempre se lleva la honra es el Señor. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con el pecado del orgullo espiritual, que tal vez es uno de los más grandes males que al hombre le aquejan. Y recomendaría un libro, ahí aprovechando el asunto, antes de nuestro recomendado del día de hoy, que sería el libro de Andrew Murray, Humildad, la belleza, la santidad. Es un libro que todo siervo de Dios debería leerse, porque el hermano trata este asunto como un gran peligro que ha aquejado a muchos en medio del pueblo cristiano. El Señor nos ayude a todos. Amén. Señor nos ayude a todos. Como dice la canción, si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Así es. Así es. Ahora sí, el libro recomendado, por favor. Bueno, además de el libro que ya recomendamos de Andrew Murray, yo recomendaría un libro que Spurgeon decía que es el mejor libro que se ha escrito en cuanto al ministerio y que todo pastor lo debería leer. Y es el libro del puritano Richard Baxter, que se llama El Pastor Reformado. En portugués creo que el título es El Pastor Aprobado, pero en español se encuentra como El Pastor Reformado. Realmente es un libro donde el hermano Richard Baxter expone lo que es el ministerio, las características del ministerio y los peligros que él tiene. Yo pienso que es un libro que todos deberíamos leer, estudiar y meditar mucho, y va a complementar con la serie de libros y estudios que estamos tratando en cuanto a las características de una iglesia bíblica. Amén, Pablo. Bueno, no queda más que darte las gracias por la luz que has traído hoy, el entendimiento que has dado a través de la palabra acerca de estos asuntos que, como decíamos, a veces no se tratan desde el púlpito, y es importante tener claridad sobre esto. Sí, realmente Dios levante una generación de siervos que tienen el espíritu de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, el amor y la humildad de Jesucristo, y nos ayude a nosotros, porque hay muchos síntomas de los cuales hemos hablado que generalmente persiguen nuestra alma, de los cuales debemos huir y los cuales debemos tratar seriamente para no ser diótrefes, sino por el contrario ser hombres que podamos amar y cuidar del rebaño que el Señor nos ha puesto a pastorear. Y a ti gracias por tu tiempo también, Diana. También quería decir que es importante también para las iglesias poder identificar esto como cristianos, porque a veces nosotros dañamos a nuestros líderes que van por un buen camino cuando reforzamos tanto en recordar lo bueno que está haciendo el Señor a través de ellos. Entonces, que el Señor nos ayude a todos, a los que están al frente para servir porque Dios los ha puesto allí, y a los que vamos detrás siguiendo a Jesús, mirando a Jesús y viendo que es la obra del Señor en la vida de estos varones. Sí. Muchas gracias. Proverbios dice que el que adula a su hermano está tendiendo una trampa para el Señor. Nos guarde, como tú dices, a los que están al frente y a los que están ayudándoles y caminando con ellos de eso. Sí. Amén. Gracias, hermano. Y a ustedes también agradecerles por acompañarnos hoy, por estar en sintonía, estar siempre pendiente de su programa. No olvides seguir escribiendo al correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o seguirnos en redes sociales. Muchas gracias. Dios los bendiga.